buenos días a Miguel Carvajal, ministro, secretario de la Política. Creo que la coyuntura y la entrevista es muy coyuntural respecto a los sucesos que se han venido dando. Gracias, Miguel, por estar aquí, por acompañarnos, y para ilustración de nuestros oyentes, nos expliques cómo se dio este proceso de nombramiento finalmente. Hago esta pregunta de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta, más allá de lo formal, de lo que pasaba en la Asamblea. Quizá poniéndonos desde la oposición y desde abogado del diablo, hay una especie de desaliento, ¿no es cierto?, que se ha venido sembrando a través de declaraciones de políticos y de en el día mismo de la elección, en el sentido de que el gobierno ha decidido seguir con una especie de correísmo sin correr. ¿Cómo le ves tú? ¿Cuáles son tus visiones, obviamente, desde la acción política? Porque cuando se gestó la terna, de alguna manera, aparecen 3 militantes de Alianza, o exmilitantes de Alianza País, y eso es una señal de decir, yo voy a seguir con mi propio proyecto, con mi propio partido. Fue una señal del presidente, ¿no es cierto? Y mucha otra gente desde la oposición decía, ¿por qué no estamos dando un giro político? Es decir, nos alejamos un poco de Alianza País y ponemos un vicepresidente que represente quizá otras visiones. ¿Cómo ves tú? Buenos días, Miguel, te escuchamos. Buenos días, Juan Carlos, Verónica, un gusto. Un saludo cordial a las personas que nos escuchan, que nos miran. He visto algunos editoriales en ese sentido, inclusive de algunos amigos y otros de algunos opositores también. A los enemigos. No. Es que no debemos tener enemigos en la política. Alguna vez, cuando estábamos en la campaña del 2012, Carlos Vera en un debate me dijo, estamos como enemigos. Yo le decía, aquí no somos enemigos. Mi enemigo al menos es la pobreza, es la corrupción. Pero aquí podemos tener adversarios, ¿no?, en la política, y adversarios con los que además se puede y se debe conversar también de manera civilizada. Entonces he visto, decía, algunos criterios, he oído algunas opiniones en el sentido de que debía ser otra persona. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser una persona de la oposición? O una persona que no esté en el proceso de esta Alianza País renovada que hemos empujado. El presidente de la República tiene toda la facultad constitucional, legal, para enviar la terna y para poner en el orden que él crea conveniente la terna. Están ahí 3 militantes de Alianza País, incluyendo la vicepresidenta de Alianza País, que es María Fernanda Espinosa. ¿Qué nos interesa? Nos interesa, por un lado, que exista una señal clara de continuidad del programa político por el que el pueblo ecuatoriano votó en las elecciones, pero también una continuidad de una política que se ha venido empujando últimamente de apertura al diálogo, a la escucha como un elemento fundamental. Esto lo reivindicamos cuando yo estuve en la Asamblea, por ejemplo, a propósito de la ley de aguas, de la ley de tierras. Siempre se reivindicó la necesidad de la escucha, de la apertura para poder ratificar unas políticas, pero también para poder cuestionarse otras políticas. Eso creo que es un ejercicio sano siempre, ¿no?, en la vida pública y en la vida privada también, ¿no? De tal manera que María Alejandra es una persona que garantiza continuidad de un programa que hace énfasis en el espacio democrático, siempre que hay que respetarlo. No siempre hemos tenido esa conducta, ¿no es cierto?, que hace énfasis en el desarrollo económico, que hace énfasis en la generación de riqueza, pero también en la redistribución de la riqueza a través de políticas públicas, que hace énfasis, por lo tanto, en la salud, en la educación, en atender a los sectores sociales más vulnerables del país, y eso ha sido parte de una política importante que tiene impactos en la reducción de la pobreza, en la inclusión. Pero también, ¿no es cierto?, que tenga la disposición, la apertura para la conversación, para el diálogo con distintos sectores. Miren, en estos meses del diálogo político, que además no tiene una fecha de inicio y de término, tiene que ser parte de una conducta política permanente. Hemos logrado incorporar algunas organizaciones en este diálogo y algunas de sus propuestas también incorporarlos. Sectores empresariales, de los sectores, llamemos así, grandes en escala ecuatoriana, la pequeña industria, artesanos, que tienen entre ellos también sus diferencias, sus puntos de diferencia muy fuertes inclusive.
el tema de la representación de las organizaciones indígenas de la CONAIE. ¿Cómo puede un proceso democrático de construcción del Estado plurinacional seguir de espaldas con una permanente contradicción con las organizaciones que representan a nuestros pueblos y nacionalidades? No es que en todo estemos de acuerdo, pero hay un espacio de conversaciones y de incorporación de varias demandas. Pero Miguel, tú dices... de sectores sindicales, de profesionales. Entonces, tú dices eso se va a garantizar. Programa y una política de apertura y de continuidad, que creo que es lo importante. ¿Por qué no? Te devuelvo la pregunta. Dices, ¿por qué tiene que ser una persona por fuera que represente otro tipo de lineamientos o quizá de la oposición? Y te devolvería la pregunta, ¿por qué no? Porque yo creo que hay que tener, en el caso de quienes ejercemos el gobierno, inclusive en las formas, ¿no es cierto?, una coherencia con lo que fue el proceso electoral. En el proceso electoral tuvimos binomios de Alianza País, tuvimos una representación regional, para nosotros es equilibrada, para nosotros es muy importante que si tenemos un presidente de la Amazonía y de Quito, porque aquí se ha formado también y ha vivido muchos años Lenín Moreno, tengamos una representación también regional, y Guayaquil en esto es tremendamente importante, que exista un equilibrio de género, por eso en la terna estuvieron 3 mujeres, que exista una representación intergeneracional, por eso en la terna están tres mujeres jóvenes, ¿no es cierto?, y que exista todos esos equilibrios, pero que además exista también, vuelvo y repito, continuidad con el programa y continuidad con una política de diálogos, de apertura, que consolide los avances, pero que también tenga la apertura para reconocer, identificar y corregir los errores que se han cometido. O sea, porque nosotros no podemos ser ni dogmáticos ni arrogantes y decir: aquí cuando lavamos la vajilla no rompemos ni despostillamos un plato. Aquí cuando hacemos política no hemos cometido ningún error. No, señores, hay que identificar los errores y hay que corregir, y hemos descubierto múltiples errores que nosotros mismos no conocíamos, pero hay que corregirlos, y eso no es abandonar el proceso. Tampoco el tener una vicepresidenta de nuestras filas significa cerrar los espacios de diálogo, de acuerdos, de participación de diversos sectores. ¿Por qué tener gobiernos de amplitud nacional significa necesariamente despojarse de las convicciones políticas e ideológicas que uno tiene? No tiene claro, que ser ese es el punto quizá de que mucha gente pueda ser descreída, porque en el Ecuador somos por antonomasia desconfiados. Así es. Entonces, y descreídos. Y suspicaces. O sea, y suspicaces, mal pensados, diríamos. Pero de hecho es porque de alguna manera siempre la política ha terminado decepcionando a la gente. Es. Y hay que saludar esta visión autocrítica, esta política autocrítica. Ayer escuchaba a María José Carrió, al final de el asambleísta María José Carrió, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, unas palabras que me llamaron la atención, y ella le ofreció disculpas al pueblo ecuatoriano por el tema de la corrupción. Dijo, es el momento, al final, ya cuando finalmente no dieron paso, eso será discutible, si era correcto o no dar plazo al juicio político a Jorge Glass, o si era la instancia, pero las palabras finales de ella señalaban, es el momento de reconocer estos errores que se han cometido, y le ofrezco disculpas al pueblo ecuatoriano, lo dijo así, por el tema de la corrupción. La pregunta de mucha gente, como te digo, Miguel, en esta visión de suspicaces, desconfiados, mal pensados, es que si esto es sincero. La verdad es que si este país renovado, este país autocrítico, que pasó casi 10 años en silencio en torno a cuando estaba Correa estaba todo bien, y cuando ya no está Correa está todo mal. Tampoco es ni lo uno ni lo otro. Ya, pero te leo estas visiones que tiene mucha gente. Obviamente es una visión desde la oposición, pero es descreída. Es decir, no, ¿por qué les vamos a creer si esto es sincero o no es sincero? Mira, yo no escuché las declaraciones de María José Carrió, pero no solamente quienes han estado en este proceso, de alguna manera hay una corresponsabilidad con todo lo que ha ocurrido en temas, por ejemplo, de corrupción, porque no fuimos suficientemente fuertes, enérgicos, por ejemplo, para defender los procesos de juicio político. Muchos de nosotros en la Asamblea empujamos el juicio político a Carlos Pareja Llanucel, y la Asamblea comenzó a actuar cuando yo era asambleísta.
Y de pronto se paró porque efectivamente hubo orden política de parar. ¿Sí? Y muchos de nosotros empujamos eso. Yo recuerdo, pedí con cerca de 10 asambleístas de Alianza País un pedido de información sobre un contrato de CNT, creo que es el proyecto Cóndor, y exigimos, y lo archivaron. Lo archivaron, la presidencia lo archivó, la presidencia de la Asamblea lo archivó, y por eso también tuvimos muchos conflictos dentro del bloque que no necesariamente eran públicos. Recordemos a Fausto Cayambe, asambleísta de Pichincha, que fue uno de los más incisivos en la búsqueda de información contra la corrupción. Desafortunadamente fallecido. Y que desafortunadamente, tal vez por toda esa tensión que eso nos provoca, pero falleció. Lo que pasa es que muchas de esas cosas no se conocían. Pero no solamente es pedir disculpas, es que nosotros también tenemos una indignación tremenda, porque ¿por qué? ¿Por qué razón? Mucha de la gente que en este proceso ha entrado a jugar y ha salido con manos absolutamente limpias, que hemos tenido contradicciones graves en lo político y graves respecto a algunos temas de corrupción, ¿por qué tenemos que llevar, ¿no es cierto?, el signo de haber sido corresponsables en algún momento con cosas de corrupción cuando jamás lo hemos sido? Nosotros también nos sentimos indignados de haber sido utilizados por personas que no necesariamente actuaron con la responsabilidad, con la transparencia con la que se suponía y decíamos que se estaba actuando. Muchas de estas cosas se están descubriendo cuando se abren, se descongelan estas relaciones con las funciones del Estado. Y nosotros hemos actuado siempre con esa convicción. Cuando Lenín Moreno aceptó la candidatura a la presidencia, dijo con claridad que nosotros vamos a continuar con un proyecto democrático, democratizador, pero que evidentemente plantee siempre la vigencia a ciertos principios democráticos, entre ellos la independencia, la autonomía que deben tener los poderes del Estado. Porque, mire, cuando, por ejemplo, se nombran personas en el Consejo de Participación Ciudadana, todas ellas muy cercanas a una organización política o a un gobierno, se corre el riesgo de desvirtuar el concepto esto de participación ciudadana que con tanta fuerza está en la Constitución. Y creo que terminó en eso. El ejemplo más claro es lo que sucedió con la Contraloría. Es decir, si la Contraloría General del Estado tiene la función de cuidar, de velar por buen uso de los recursos, y la persona responsable de aquello está ahora perseguida por la justicia ecuatoriana, está fuera del país, porque presumiblemente ha cometido actos de corrupción. Entonces, evidentemente, si fallan la prevención y el control, todo puede pasar. Yo creo que por eso es necesario, por ejemplo, esa pregunta que reactive el principio de participación, pero debemos tener un Consejo de Participación Ciudadana lo más diverso desde el punto de vista ideológico, político, pero lo más cercano a la ética pública. Pero cercano a la ética. Justamente es posible esa diversidad. Yo creo que sí. A mucha gente, como te digo, ha entrado en dudas. Es complicado, ¿verdad? En dudas porque si pusieron a 3 militantes de Alianza País para la vicepresidencia de la República, con todo el derecho, nadie está negando ese derecho. Ahora, para las ternas que se planteen para el Consejo de Participación, ¿también no van a ir ex militantes de Alianza País? ¿O cómo van a garantizar la diversidad? Nosotros reconocemos que en el Consejo de Participación Transitorio, que va a estar un año, ¿sí?, hay un alto nivel de, llamémoslo así, de la preocupación que tienen algunos sectores de que exista algo de discrecionalidad, porque el presidente de la República propone nombres, pero la Asamblea es la que tiene que nombrar, ¿sí? Y el acuerdo que nosotros tenemos, lo que se ha expresado es ser muy cuidadosos de que no exista ninguna condición de pertenencia política para ser miembros del Consejo de Participación Transitorio. Es decir, no es que porque si usted es de Alianza País va, o si usted no es de Alianza País no va. No puede haber eso, sino que existan una correspondencia con los criterios que hemos expresado públicamente y que además están en la norma, ¿no? Es decir, gente que sea proba, que no tenga problemas con la justicia, que haya tenido una práctica de compromiso con la sociedad, ojalá que no pertenezca a partidos políticos o que no haya desempeñado funciones públicas en los últimos años, que serían los mismos criterios de aquellas personas que ya van llamemos así, a la elección, si se aprueba esta consulta, a la elección del 2019. No nos olvidemos que los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana serían electos por votación universal, más o menos el mismo mecanismo que se usa, por ejemplo, en Bolivia para nombrar a los jueces.
Es decir, hay postulaciones, hay requisitos, hay controles de cumplimiento de esos requisitos y quienes cumplan los requisitos van a una elección popular. ¿Por qué no hacerlo? ¿Que puede sujetarse a manipulación? Hay un riesgo, pero más riesgo es decir, va fulano, sutano y mengano de acuerdo a los intereses del gobierno de turno o de la organización política de turno que esté en el poder. Yo creo que en esto hay que corregir y con fuerza, como hay que corregir los otros temas. Hay que corregir, por ejemplo, el tema de que ninguna persona natural que haya cometido actos de corrupción vuelva a ser funcionario público, vuelva a ser ministro, vuelva a ser subsecretario, vuelva a ser director, una vez que se le ha comprobado actos de corrupción. Que ninguna empresa involucrada en actos de corrupción vuelva a contratar con el Estado. Igual que recuperar el principio de alternabilidad que siempre estuvo en Montecristi, siempre estuvo en el ideario de Alianza País, no al caudillismo y no a la permanencia de ninguna persona en el poder. Eso era una posición de convicción nuestra, lo defendía el propio presidente Correa hasta el 2014. Retomar el tema de las banderas y las reivindicaciones ambientales. Es decir, que necesitamos petróleo y extraer petróleo del ITT en el Yasuní, sí, pero reduzcamos el área de intervención. Estamos reduciendo al 30%. Y yo creo que eso es importante, que no exista minería en algunos lugares en donde la conservación de la biodiversidad, la conservación de la vida debe primar sobre cualquier intervención económica, ¿no? Este rato en un área protegida se puede extraer petróleo o minería con una autorización de la Asamblea. Eso pasó en el ITT. Si se aprueba el sí en la consulta, habrá áreas que, digamos, esta va a ser un área protegida y por lo tanto en un área protegida no puede realizarse actividad minera bajo ninguna circunstancia. Yo creo que eso es bueno, es positivo. Mire, el otro día estuve con el prefecto de Zamora y nos enseñó un video. Mire, interesante, se puede conversar con el prefecto de Zamora. Hasta hace 8 meses eso era imposible. Era imposible, ¿no? Y el prefecto de Zamora nos mostraba un video del Alto Nangaritza, que es un escenario natural prístino. ¿Por qué no decidir, por ejemplo, declarar esto como área protegida? Así el oro está en las copas de los árboles. ¿No? Verónica Larrea. Entonces, retomar esos temas yo creo que es bueno para el país. Miguel, hace unos momentos en estos micrófonos comentaba que se cometieron muchos errores que hay que enmendar. ¿Cuáles serían esos principales y grandes errores? Y en este sentido también, ¿cuál sería el papel de la nueva vicepresidenta para enmendar estos errores? Mire, por ejemplo, yo creo que un error que se va evidenciando es justamente cuando usted tiene una mayoría política absoluta en la Asamblea como la tuvimos, que creo que terminó siendo en algunos casos negativa porque limitó el diálogo político. Cuando se tiene esa fuerza social, o quienes estaban en el gobierno me parece que pensaron que esto es siempre y tal vez hubo excesos de confianza. A mí me parece que no se puede debilitar la función de fiscalización de la Asamblea Nacional en ningún caso, por ninguna razón política. Tampoco volver a los shows politiqueros de hace varios años, no, pero eso no se debe debilitar. A mí me parece que al debilitarlo se debilita también la función de control no solo de la Asamblea, sino de otras instituciones como la Contraloría, o se debilita el papel de la Fiscalía. Yo creo que eso termina favoreciendo a quienes, amparándose en esa fuerza política, también hacen negocios por debajo, pues. Hacen los negocios que terminan en actos de corrupción, ¿no? Mire, yo por eso creo que hay que reconocer errores. El no tener alternabilidad, el tener mucha permanencia en el poder, en cualquier institución, en la Presidencia de la República, en un municipio, en una prefectura, también hace que esas instituciones, al repetirse los mandatos, al repetirse las personas, al repetirse los equipos, sean más vulnerables a que se permeen actos de corrupción. Ahora, siempre están intereses corruptos y corruptores rondando la gestión pública. Cuando se tiene mucha permanencia de equipos, ¿sí?, se pueden modificar inclusive convicciones o se pueden cometer errores y eso puede permitir actos de corrupción. Y yo creo que eso es parte de lo que pasó. Y a mí me parece que hay que reconocer
esos problemas para enfrentarlos. Nosotros hemos dicho sobre temas de corrupción, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Lenín Moreno, no va a perseguir a nadie, porque no le corresponde al gobierno, pues le corresponde a la fiscalía, ¿sí? Pero tampoco nosotros vamos a ser encubridores o cómplices de quienes hayan cometido actos de corrupción, a cualquier nivel. Pero sí exigir que cada cual cumpla su trabajo, que la Contraloría cumpla su trabajo, que Fiscalía cumpla su trabajo, que los jueces cumplan su trabajo, sin estar llamándoles a presionar por una u otra cosa. Que cumplan su trabajo frente a la ciudadanía. Una de las preguntas claves, Eso yo Miguel, creo que es importante y ha sido, creo que reconocido por la ciudadanía, y nosotros vamos a mantener esa línea de respaldar los actos de la justicia, de los funcionarios en el marco de la ley y de la Constitución, sin atropellar derechos de ninguna persona, pero sí exigiendo que todos estemos bajo o sujetos a la ley. Estamos con Miguel Carvajal, ministro de la Política. Miguel, quizá obviamente una de las preguntas claves para la consulta popular ese es precisamente el tema de la reelección indefinida, y la otra sería, la 2 y 3, ¿no? En realidad, aunque me dirás que todas son importantes, pero digamos las que pueden dar un giro político. Es que no existe prescripción para quienes violentan los derechos sexuales de es. niños, niñas y adolescentes. Creo que es fundamental. Yo no sé cómo van a defender el no en esas preguntas. Claro, de hecho están dividiendo las respuestas. En realidad, una de las campañas de la es increíble, ¿no? Que ahora Rafael Correa esté haciendo campaña contra el gobierno, obviamente. Sí, es increíble eso. Para nosotros es increíble. Es decir, hemos estado 10 años, inclusive con muchas diferencias, incluyendo el tema de la reelección indefinida, pero apoyando. Hemos estado 10 años en ese proceso con mucha crítica interna, no siempre pública, pero ahora, a los 10 días de gobierno del presidente Lenín Moreno, abrieron los fuegos contra el presidente, a los 10 días, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ha sorprendido, no estaba en los planes, pero está en la realidad, pues. Claro. Ahora, el punto desde la campaña electoral para la consulta tiene que ver con precisamente que el argumento correísta o de Rafael Correa y sus aliados hoy es que efectivamente se le están violando los derechos y están violando derechos ciudadanos al impedir la reelección de cualquier persona indefinidamente cuando esta persona quiera reelegirse. ¿Esto cómo se responde? Porque de alguna manera es algo con lo que ha insistido mucho. Tanto está Ricardo Patiño en este momento dando esas declaraciones, han estado alguna gente vinculada, se nos están violando nuestros derechos. Mire, los derechos de una persona, por más importante que sea, no pueden estar por encima de los derechos generales, por los derechos de la ciudadanía, los derechos del pueblo. Y este es ese tema primero, y segundo, es un tema de convicción democrática, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2006, en los documentos ideológicos de Alianza País, se planteó la no dependencia a ninguna forma de caudillismo como uno de los mecanismos para superar a la partidocracia y a sus prácticas. Así como también se planteó que las diferencias políticas sean propuestas con argumentos, con respeto. Ahí también vemos ahora una serie de campañas basadas en el insulto, la difamación permanentes. A mí me parece que se están volviendo a ciertas prácticas que también se cuestionaba. Ahora, sobre el tema esencial, este no es un problema, llamemos así, solo de derechos. No pueden, en mi convicción, no pueden los derechos individuales estar por encima de los derechos colectivos. Y un derecho colectivo tiene que ver o derecho ciudadano tiene que ver con el acceso, por ejemplo, más amplio, más democrático a las candidaturas. Si usted tiene una persona que está reelecta y reelecta, casi siempre va a estar pensando en armar un aparato, un mecanismo político, propagandístico, pensando en su reelección y no siempre pensando en el beneficio. Y eso deriva, por ejemplo, en que tengamos una serie de obras que están probablemente bien planteadas, no todas están bien planteadas, ¿sí? Pero que ponen énfasis en cómo se vea la obra, aunque tengan que estar paradas, porque ya el impacto es ver que se está construyendo. Y fíjate, en este momento tenemos 544 obras que están paradas, porque entre ellas hospitales, entre ellas escuelas, porque han sobrepasado el 70% del precio inicialmente pactado. O sea, el precio contractual está en el 170%. Ahora se contrató una obra por 100 y ya lleva 170.
¿Ese es el promedio más o menos? En algunos casos sí, Sí. sí, pero además están sin resolverse problemas de la propiedad de los terrenos, problemas relacionados con los detalles de los proyectos en obras constructivas, una cantidad enorme de problemas. Y no podemos nosotros continuar porque hay una prohibición legal. Y si continuáramos sería ilegal, serían sancionadas las personas que autorizan esas inversiones y las personas que también reciben. Pusimos en la Asamblea un texto, la transitoria 18ª, para poder resolver esto, porque lo peor que puede existir es que se hayan invertido dineros públicos en hospitales, en escuelas, que no pueden concluir si no pueden estar al servicio de la ciudadanía. Y fíjese, la Asamblea, en base al informe de la comisión respectiva, votó en contra. Y nosotros vamos a volver a insistir sobre este tema. Estamos con el hospital de Monte Sinaí en Guayaquil, en el 97% de conclusión de la obra. Y no se puede continuar. ¿Cuál norma legal es la que te refieres que impide que continúe? Son sobre normas de contratación pública. Ya. ¿No? Porque hay techos, hay los techos máximos. Entonces tenemos que modificar aquello, pero sí es de sentido común. Y no puede ser que por voluntad política, ¿no es cierto?, por un criterio político, se impidan estos avances de obras que son necesarios para la ciudadanía. Digo, esto tiene que ver con el tema del derecho supuesto de la reelección, porque son esos errores los que se cometen cuando se está pensando más en la reelección futura, ¿no? Y la promoción del futuro candidato que está ejerciendo funciones de presidente, de alcalde o de prefecto, que pensar en el beneficio de la ciudadanía. Se cometen esos errores, o se cometen los errores que tienen que ver con los supuestos blindajes, protecciones en los procesos de participación ciudadana, que terminan vulnerando el principio de la transparencia. Creo que el derecho o el principio de la alternabilidad debe primar sobre todo. La alternabilidad es buena. Nosotros siempre fuimos parte de los criterios de defender la alternabilidad. Si no tienes alternabilidad en un partido político, en la dirigencia de un partido político, los jóvenes, aquí está Verónica, los jóvenes no tienen interés de involucrarse en la política, pues, o de involucrarse en ese partido, porque saben que nunca podrán estar al mando de los destinos, ¿sí? No permite el desarrollo del debate, de la discusión. Se crean estos mecanismos yo diría, de una supremacía total de quienes están en un buró, en una dirección nacional y eligen a dedo a los candidatos, o se eligen ellos mismos a dedo, como nos ha ocurrido. Entonces yo prefiero el principio de la alternabilidad y el derecho de todos a ser candidatos, ¿sí?, a supuestamente el derecho de una persona a ser candidata. Porque eso además lo que refleja es que aquí vamos a estar en una contradicción entre la defensa de un derecho supuesto, que es un interés personal de algunos ciudadanos, frente al derecho de la ciudadanía de proteger el principio de alternabilidad de democracia. Yo prefiero quedarme, aunque nos equivoquemos, con el principio de la alternabilidad en la democracia. Y sobre todo, después de ver todos los problemas relacionados con corrupción y todos los problemas relacionados con la gestión pública que he relatado. Miguel, en este momento ahora lo escuchamos, defiende este tema de la alternabilidad. Sin embargo, en el año 2015, Alianza País promovió esta enmienda para que justamente se dé la reelección indefinida. ¿Qué pasó ahí? Mire, en el debate interno, ustedes no seguramente habrán visto que durante el 2015 en ese proceso yo estuve out, digamos así, muy criticado por no estar dentro de las filas, por no estar promoviendo el principio de la reelección indefinida. Y dentro de Alianza País y del bloque siempre expresé mi oposición a ese tema. Uno sucumbe en este caso a las disciplinas partidarias, y creo que es un error. Y yo lo venía planteando en esos casos, era las elecciones con periodos interpuestos, buscar una mediación con periodos interpuestos. Pero después de aprobados, y sobre todo este año, donde públicamente, ¿no es cierto?, se muestran algunos efectos, voy y repito, por temas de corrupción, errores de gestión, ¿sí?, abusos en varios casos. Juan Carlos fue parte de esos abusos, víctima de esos abusos más bien, ¿sí? Y en su momento lo conversamos. Así es, gracias por decirlo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, y desde siempre, desde los momentos más duros, así tú sabes, que tenía una siempre posición Miguel tuvo, así abierta y públicamente. Hay que decirlo, Miguel Carvajal tuvo siempre una opción abierta y privada también, pública y privada, en este tema.
Sí, igual que con algunos dirigentes indígenas y todo. Pero todo lo que estamos viendo a mí me lleva a tener mucha más convicción en reafirmarme, sí, en los principios de la alternabilidad. Y eso supone reconocer errores, pero por supuesto, ¿y por qué no se va a reconocer errores? ¿No? En algunos casos, por ejemplo, hemos cometido errores en las votaciones, en otros casos no he votado algunas leyes que por suerte ratifico no haberlas votado. Pero eso tiene que ver también con este tema de la fuerte presencia de un sector político parlamentario que debilita el debate, inclusive el debate interno. ¿Cómo se están manejando esas relaciones? Porque está bien reconocer errores, y yo creo que ha sido un tema insistente, ¿no es cierto?, en este proceso de transición, diríamoslo así. ¿Cómo ves tú, y le hablo al experimentado político, ¿no es cierto?, que viene desde chiquitico haciendo política y viendo a este país? ¿Cómo ves a la oposición? Digamos, en la elección de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta, hubo un cambio de postura por parte tanto del socialcristianismo cuanto creo que dijeron, vamos a votar, al principio dijeron, vamos a votar por la primera de la terna, caiga quien sea. Después cambiaron de opinión y se abstuvieron. Ya, es un derecho de ellos. Pero ¿cómo ves tú a la oposición? ¿Qué esperarías de ella? No sé, o sea, me parece que de alguna manera es cada vez más difícil va a ser más difícil llegar a acuerdos con la oposición, va a ser más complicado tender puentes hoy a partir de posturas incluso muy radicales. ¿Cómo le ves tú? ¿Y qué esperarías de la oposición? Yo siempre me siento con poca experiencia frente a los retos complejos que hay, porque una cosa es haber estado con organizaciones sociales, movimiento campesino, con la construcción de la CONAIE, con la creación del FUT, siempre trabajando más bien en esos niveles. Para mí la política no es otra cosa sino un mecanismo para tener mejores condiciones de vida a todos y con respeto democrático. Y a veces, claro, todos estos temas relacionados a la gestión pública, la gobernabilidad, la asamblea, las instituciones, siempre nos resultan sorprendentes, ¿no? Mira, cuando yo estuve en la Asamblea Nacional, una de las mayores, diría yo, de las mayores experiencias que en mi caso he podido captar, es la posibilidad de tener diálogos y hasta de tener opiniones coincidentes con muchas personas que están en otra tienda política diametralmente opuesta, ¿no? Porque nosotros tenemos a pensar que, por ejemplo, entre la derecha y la izquierda no se puede conversar. Y creo que es eso una tara, un equívoco de nosotros, parte de esa cultura de la suspicacia, parte de esa cultura de falta de diálogo político que hemos tenido los ecuatorianos. Probablemente si a uno de nosotros que viene de la izquierda nos ven saludando con alguien de la derecha, no, ya eres traidor, te estigmatizan, eres traidor, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y es porque probablemente en la historia que hemos tenido de la izquierda, de fragmentaciones, de rupturas, cuando se peleaban los comunistas prosoviéticos con los comunistas prochinos, eran todos traidores y agentes de algún imperio, o de imperio soviético o del imperio chino. Y eso se resolvía de manera violenta inclusive. Y eso nos ha hecho poco tolerantes, no solamente con las diferencias y con el tratamiento de las diferencias, sino poco tolerantes inclusive con los espacios de diálogos. Por eso se le dice que Lenín Moreno es traidor, porque abre diálogos, porque conversa. Sí, con los demás. Y cuando Correa conversaba con Lebot, eso estaba bien, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser la confrontación inclusive personal siempre cuando uno tiene diferencias? Y eso se traslada hasta los ámbitos familiares a propósito de las diferencias políticas. Entonces, en la Asamblea yo fui una persona que podía mantener el diálogo con nuestros compañeros y el diálogo con la oposición, y creo que una de las condiciones ahí es mantener el respeto. En este caso último, creo, en un momento dijo que va a votar, finalmente decidió votar no. Sin embargo, algunos asambleístas que no necesariamente son de Creo, que fueron ahí en alianzas, gente de Podemos, por ejemplo, votó por María Alejandra Vicuña, y yo creo que eso es positivo, muestra una actitud democrática, progresista. Ya le declararon traidor ya. ¿A quién?
al que votó por María. O sea, la moda de los traidores es en todo, ¿no? Es decir, la gente democrática casi siempre es señalada por traidores por los dogmáticos. Entonces, eso ha sido siempre. Stalin perseguía a los que pensaban distinto a nombre de traidores, y así mandó a asesinar inclusive a León Trotsky en México, y se cargó con la vida de miles y miles de soviéticos, comenzando por toda la dirección del Partido Comunista Bolchevique, a nombre de traidores, ¿no? Por eso esas experiencias del estalinismo son tan parecidas a las experiencias del fascismo. Pero volviendo sobre este tema, en los socialcristianos, ¿no?, también habían expresado esto, pero sin embargo creo que primó aquello de que las personas que estaban en la terna han tenido expresiones en contra de sus dirigentes alguna vez, entonces no. Pero fíjate, en medio de todo eso, por ejemplo, y algunos de ellos, la mayoría de los dos bloques inclusive salieron de la sala. Pero yo debo reconocer primero que expresaron su punto de vista, con libertad, ¿no?, con autonomía, eso es bueno. Segundo, estuvieron en el Parlamento, dando quórum y expresando. Yo creo que es una actitud responsable, mientras algunos asambleístas no asistieron a la sesión, ¿sí?, se corrieron de esa sesión. Yo creo que uno, cuando es asambleísta, tiene que enfrentar las situaciones que hay, eso es su responsabilidad, si no, no hay que meterse, pues. No hay que meterse a ser candidato. Eso no solamente es el aplauso, es tomar decisiones que son a veces complicadas y que uno a veces tiene que reconocer que se ha equivocado o que son erróneas. Y hacerlo pública y abiertamente creo que es bueno. Pero mire, cuando salieron, yo al final del evento me acerqué a saludar a dos personas que son de Creo y del Partido Social Cristiano, que no votaron por María Alejandra Vicuña, pero que se quedaron en un gesto democrático y de respeto. Me refiero a Luis Fernando Torres, de un movimiento local ligado al Partido Social Cristiano, y me refiero a Patricio Donoso de Creo, que yo fui colega de ellos en el periodo anterior, y más allá de las diferencias, creo que son personas íntegras y unos caballeros en la política. Y creo que eso es bueno. Ojalá el país pueda superar esas situaciones. Pueda tener madurez, en algún momento poder tener la posibilidad de debatir sobre la mesa puntos de vista distintos sin estar utilizando estas descalificaciones, ¿sí?, sino reconocer eso ayuda al debate, y pueda que quienes están en el otro lado de la mesa con una opinión política distinta tengan en muchos casos razón, y a eso nos hemos jugado con los diálogos y hemos reconocido muchas opiniones, muchos criterios que vienen de sectores de oposición que son pertinentes. Hemos podido descubrir una cantidad de efectos ligados, por ejemplo, a prácticas, digamos con todas las palabras, a prácticas autoritarias que nunca estuvieron con nuestra convicción. Enterarnos de toda la complejidad, por ejemplo, de algunos jóvenes y de algunos dirigentes indígenas vinculados a la CONAIE que están con procesos abiertos y en algunos casos sancionados. Por eso los indultos del presidente de la República, por eso nuestro pedido de amnistía a la Asamblea Nacional en varios casos. Entonces, yo creo que eso es positivo. Mira, alguna vez yo estuve en Uruguay, perdone que cuente esta. Con gusto. Estuve en Uruguay con los compañeros, la gente del Frente Amplio, y me enteraba de situaciones como que el presidente Mujica en alguna cena se encontró con algunos dirigentes y ex militares de la oposición, entre ellos con algunos responsables directos de su tortura. Durante años estuvo Mujica preso en un hoyo, torturado, y claro, la gente estaba tensa. Y Mujica se acercó donde uno de los responsables de su tortura, uno de sus torturadores, y le abrazó, porque uno y otro, finalmente el torturado y el torturador, en palabras de Mujica, eran víctimas de un régimen fascistoide como el que vivió Uruguay en los años 70. O que está caminando por una de las calles de Montevideo y en la otra vereda está el ex candidato, creo que fue presidente también, no me acuerdo el nombre, La Calle creo que es. La Calle. Sí. Y se cruzaron a saludarse de la manera más civilizada y a conversar. Eso yo creo que es muestra de un país con una cultura democrática. O lo que acaba de ocurrir en Chile, cuando la presidenta Bachelet le llama a Piñera, le saluda, le felicita y concuerdan una reunión de trabajo, un desayuno en la casa de Piñera al día siguiente de que Bachelet perdió las elecciones. Y lo mismo hizo Piñera.
Y lo mismo hizo Piñera cuando era presidente y perdió. Yo creo que esas son lógicas que muestra un nivel de maduración en la cultura política y que ojalá en algún momento en el Ecuador podamos tenerla, no podamos acceder. Uno puede tener diferencias políticas, diferencias ideológicas, diferencias de convicciones, pero también puede tener elementos no solamente de respeto, sino también de acuerdos. ¿Por qué no? Yo creo que eso es bueno. En el fondo los ecuatorianos somos así, somos bien respetuosos, a pesar de que muchas veces en el discurso somos tan violentos. Quizá esa es una de las razones por las cuales el Ecuador siempre ha sido un país finalmente de paz, ¿no? Cuando Perú estaba sometido a toda la violencia terrorista de Sendero Luminoso y a toda la violencia represiva del Fujimorato, cuando Colombia estaba en medio de su conflicto interno, cuando el Cono Sur había pasado por las experiencias represivas de los años 70 y 80, en el Ecuador había, a pesar de todo, un ambiente de paz, con sus excepciones, el triunvirato, con sus excepciones en gobiernos democráticos, pero yo creo que nosotros tenemos como esencia un país pacífico, pero también tenemos una cultura política a veces muy exacerbada, que ojalá podamos superarla. Estamos con Miguel Carvajal, secretario, ministro de la Política, para ir terminando, Miguel. Después de la asamblea, de la consulta popular, si es que se da el sí y quisiera de alguna manera que le digas a nuestros oyentes por qué crees que va a ganar el sí. O sea, obviamente, ¿cuáles son tus percepciones sobre eso? Y dos, ¿qué va a pasar? A ver, se abre un nuevo escenario. Después de la asamblea es un nuevo escenario. En realidad, si Rafael Correa ya no puede candidatarse, se terminará el fantasma, ¿no es cierto? Cambiarán. Yo veo otro escenario ahí, y que es la lucha por las entidades de control. Me parece que eso es importantísimo, saber qué va a pasar con la Fiscalía, la Contraloría, las superintendencias. Son unas entidades de control que garantizan precisamente la institucionalidad democrática. En definitiva, se abre un nuevo escenario. ¿Cómo miran ustedes este nuevo escenario? ¿Cuáles son las prioridades políticas para este nuevo escenario? Bueno, respecto a la consulta, primero creo que es un derecho del pueblo ecuatoriano a ser consultado, a participar. Si ese derecho fue reivindicado antes, ¿por qué no va a ser reivindicado ahora? ¿No? Los que reivindicaron antes ahora lo cuestionan. Es un derecho del pueblo ecuatoriano participar, ser consultado y decidir. Por lo tanto, nosotros defendemos ese derecho e invitamos a la ciudadanía a que participe, a que se entere, que conozca, que debata las preguntas y que vaya a votar, ¿no? Mucha gente no conoce las preguntas. ¿Perdón? Mucha gente no conoce el contenido de las preguntas. Mucha gente no conoce el contenido de las preguntas. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de todas las organizaciones que nos inscribimos, un esfuerzo del Consejo Nacional Electoral para difundir las preguntas, ¿no? En segundo lugar, yo, por ejemplo, votaré sí, espero que el sí gane, porque hay preguntas que creo que eso ayuda a consolidar la institucionalidad. Lo que decíamos, lo que en otros países se llama la muerte civil, pongamos entre comillas, de quienes hayan cometido actos de corrupción. Que ni empresas corruptas y corruptoras, que ni funcionarios corruptos puedan hacer ni contratos con el Estado ni ser funcionarios públicos. Yo creo que eso es una señal clara de disposición de lucha contra la corrupción, de recuperar el principio de la alternabilidad, es decir, que se puede ser electo una vez y reelecto una vez. O sea, electo y reelecto una vez más bien. Recuperando la norma de Montecristi por la que el pueblo ecuatoriano votó mayoritariamente, creo que el 80%. ¿Sí? 67%. Cerca del 80%. Bueno. Veamos. Pero fue mayoritario. ¿No? Sí, perdón. Para hacer la asamblea constituyente fue el 80%. Por la Constitución, 63, creo que fue 67 63%. Sí, tienes razón, ¿no? Recuperar el espíritu de la alternabilidad, porque eso es bueno para la oxigenación democrática, es bueno para el reemplazo, es bueno inclusive para que se consoliden políticas de Estado y no políticas de gobierno, y menos políticas de individuos, ¿no? Creo que es necesaria la consulta para que exista la posibilidad de que un niño que haya sido violentado en sus derechos, cuando crezca, cuando pasen 5 años de esto, cuando sea mayor de edad, ¿sí?, pueda nuevamente volver a enjuiciar, a sancionar a quien causó una violentación de los derechos. Vean lo que hemos pasado con estos temas en los colegios, que creo que nos desgarra a todos, ¿sí? Nos desgarra todo. Ahí hay problemas serios que tienen que ver probablemente
con que no se denunciaron a tiempo o porque no hubo los canales para procesamiento de la denuncia o porque había un poco de miedo también, miedo a la denuncia, ¿sí? Y esto no puede pasar, como no puede pasar que estas circunstancias queden en el olvido porque pasaron los años, ¿no? Lo que decíamos al inicio de la entrevista, el tema ambiental, es decir, hacer que la explotación del campo ITT en el Yasuní se reduzca, ¿no es cierto?, tenga un impacto no de 1.000 hectáreas, sino de 300 hectáreas. Creo que es importante, ya tiene muchos cuidados esa intervención, pero hay que ser más cuidadosos. Pero esa es una señal política para proteger recursos naturales, a pesar de la necesidad que tenemos de ingresos, por ejemplo, a través del petróleo, para ampliar la zona intangible y proteger a los pueblos no contactados, Tagaeri y Taromenane. Lo mismo en el caso de minería, ¿sí? Tener una norma que permita excluir de la actividad minera a algunas zonas del país con la declaratoria de área protegida. Eso no es posible actualmente. La norma de la llamada ley de plusvalía sí tiene un título muy interesante, lucha contra la especulación del uso del suelo. Pero resulta que la especulación está en el promotor o en el primer comprador. Y el promotor y el primer comprador están excluidos. Entonces, ¿cómo se va a controlar la especulación? Y es una norma que tiene tantas complicaciones que muchos municipios no pueden aplicar, por lo tanto ni se cobra la anterior norma de plusvalía ni se puede comprar con ahora. Pero que además, ¿qué tiene que ver con la especulación del uso del suelo? La exoneración del impuesto a empresas mineras. Eso es lo que está en la ley y ese es uno de los elementos esenciales que lo peleamos en la Asamblea. Es una de las razones por las que yo no voté por esa ley. No porque esté en contra de la especulación del uso del suelo. No, sino porque hay que tener una norma adecuada para ello, pero una norma que además no golpee a la construcción, pues. Hemos tenido un decrecimiento de 9%, de 9 puntos, hemos crecido casi al menos 9% en la construcción. Y en la construcción, una construcción parada, una construcción detenida, supone que los inversores no vienen, se van fuera, se han ido a Panamá, se han ido a Miami. Supone que los ingenieros, que los arquitectos, que los plomeros, que los carpinteros, que los gasfiteros, que los volqueteros, que los ferreteros no tienen trabajo. Tenemos que reactivar la economía y esa es una medida clara de nuestra voluntad por reactivar la economía. ¿Que hay que controlar la especulación? Sí, pero no ahogando la economía, pues. No protegiendo a quienes hacen el juego de la especulación, ¿sí? Permitiendo que el mercado funcione, que el mercado también regule precios. Yo no soy partidario de los estatismos en esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la especulación del suelo urbano? El hecho de controlar el valor de las tierras a nivel rural, porque una tierra rural, por ejemplo, crece cuando se hace una carretera, el precio. Pero eso ya está pues en otras normas, entonces ¿para qué ponerlas? Entonces mire, todas estas son temas de las preguntas, yo por eso creo que hay que votar sí, porque fortalece la institucionalidad democrática, permite la renovación del Consejo de Participación Ciudadana, no nos parece que hay que entrar a descabezar las funciones, las instituciones que hacen parte de la función de transparencia, no, creemos que hay que cambiar el Consejo de Participación y que el Consejo de Participación evalúe el funcionamiento. ¿Por qué no evaluar el funcionamiento, los criterios de actuación de la Superintendencia de Comunicación? ¿Por qué no? Cuando es evidente que se han cometido excesos que probablemente tienen que ver con una aplicación forzada de la ley, pero también tiene que ver con que la ley de comunicación, si bien mejora derechos y garantiza derechos, cosa que en lo que yo estoy de acuerdo, también deja espacios para la arbitrariedad. Y hay que corregir eso, porque no puede haber espacios para la arbitrariedad. Muchas gracias a Miguel Carvajal, secretario de la Política, por estar aquí con nosotros. Temas todavía muy largos de conversar, Miguel. Desafortunadamente nos están esperando más invitados. Te agradecemos tu presencia. Gracias. Y bienvenido siempre para conversar a fondo y con profundidad, reflexionar sobre la política en el Ecuador. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Verónica. Un feliz año a todos nosotros. Igualmente, bienvenido. Gracias. Andrés Valdivieso, director de Pichincha, de Democracia Sí, bienvenido nuevamente a estos micrófonos. Dos cosas contigo, Andrés. ¿Cuál es el eje de la campaña? Democracia Sí, al parecer, intenta tomarse, diríamos, la difusión, la participación. Quizás sea la única organización que está haciendo movilizaciones en este momento respecto al sí.
tuvo una recientemente bastante grande y ahora en todas las provincias ha estado y está en la calle, digamos. Entonces el eje de la campaña entiendo que es el puerta a puerta, se han de cruzar con Rafael Correa algún rato, no sé qué, él también está en puerta a puerta, no sé, ¿tú querías? Y lo otro, hablaremos de Quito después de un momento, pero primero lo político, ¿cuál es la visión de la campaña? Buenos días, bienvenido Andrés. Buenos días Juan Carlos, buenos días Andrea y Radio Escuchas. Verónica Larrea. Verónica, porque me confundí con Andrea. Bueno, en realidad no nos hemos topado con nadie más haciendo campaña, es cierto eso. Democracia sí está en la calle, iniciamos con una caravana importante en Quito y estamos recorriendo un puerta a puerta. Estamos recorriendo las calles, los barrios, hemos estado en el norte y en el sur de Quito, en el caso mío como director provincial de Pichincha. Estuvimos en Cotocollao, hemos estado en Comité del Pueblo, hemos estado en las parroquias de Puembo, en Pifo, en Cumbayá, etcétera. Y esta semana vamos a estar en el sur de Quito. Y tenemos una caravana nacional que está liderada por Gustavo Larrea, que está recorriendo Santo Domingo, ha estado en Los Ríos, Guayaquil, Santa Elena y ahora está en Manabí. Y va a seguir recorriendo las 23 provincias. Creo, sin temor a equivocarme, que somos la única fuerza política que está activando fuertemente por el sí por el momento. Y nosotros estamos comprometidos con esta campaña porque es una cuestión absolutamente vital para el país. Creo que debemos ganar por el sí, creo que es importante que el país lo entienda así, no debemos confiarnos, no debemos, a pesar de tener un 75%, creer que ya está ganada, creemos que hay que pelearla. Y por eso estamos haciendo el puerta a puerta, por eso estamos caminando. Nosotros no tenemos franjas electorales, no estamos en medios masivos, no estamos inscritos como tal en el CNE, por eso estamos caminando y golpeando las puertas. ¿Qué te dice la gente, sinceramente? O sea, ¿qué es Primero, justo le decíamos a Miguel Carvajal, que estuvo hace unos minutos con nosotros, que hay mucha ignorancia respecto al contenido de las preguntas, mucho desconocimiento. Tal vez sea una campaña, o se necesite una campaña más pedagógica, más explicativa, digamos, de las preguntas, ¿no? Así es, nosotros estamos entregando un díptico en el cual contiene las 7 preguntas. Y ahí le decimos a la gente que lo pueda leer, que lo estudie, lo analice, porque es verdad que mucha gente, especialmente la gente joven, no tiene idea de las preguntas. Y yo creo que ahí sí el CNE debería hacer una difusión importante sobre las preguntas. La gente no tiene idea, algunos ni siquiera saben que hay consulta. Uh-huh. No saben ni la fecha ni que hay consulta. Entonces creo que es importante hacerlo. Claro que son los primeros días de campaña también, ¿verdad? Pero creo que es importante hacerlo. Pero cuando la gente ya se entera de la consulta, o los que ya saben de la consulta, yo te diría unos 8 o 7 de cada 10 están a favor. Y ese es compatible con lo que dicen las encuestas. 75% de las personas están a favor de la consulta. En algunos sectores de la ciudad quizás hasta más. Entonces, favorablemente se está demostrando que la gente quiere un cambio. La gente quiere libertad, la gente quiere democracia, la gente quiere paz, reconciliación, la gente quiere unión. ¿Y en qué están en desacuerdo? Los que están por el no. Algunos con la pregunta de la reelección. ¿Pesa todavía la imagen de Rafael Correa en muchos sectores, supongo? En algunos, pero pesa poco, increíblemente. Hay todavía alguna gente que te dice que quiere, pero es minoritaria, sorpresivamente menos de lo que hubiera creído. Y eso es algo que nos ha llamado la atención. Comprobarlo, porque ya lo sabíamos, pero verlo en la calle ha sido una realidad para mí agradable. Andrés, en noviembre se presentó Democracia así como un movimiento de centroizquierda, un movimiento moderno que apunta pues a cambios, a aportar con la democracia, y presentaron este plan Ecuador 2030. Quisiera que nos comente un poco sobre este plan y lo que está apuntando Democracia así. Bueno, Ecuador 2030 es una visión de futuro. Nosotros somos un partido del presente, pero con visión de futuro. Creemos que
las visiones coyunturales del momento no nos sirven de nada. Nosotros tenemos que ver hacia futuro, dónde queremos proyectarnos, cómo queremos vernos. Por ejemplo, en el caso de Pichincha, cómo queremos ver Pichincha, cómo queremos ver Quito, hacia dónde queremos ver. Esta ciudad tiene problemas de planificación, tiene problemas de su estructura misma, cómo está planificado el transporte en esta ciudad, cómo está planificado el desarrollo de esta ciudad, cómo está planificado todo. Estoy viendo delante mío abierto el tema de la basura, por ejemplo, en Quito es terrible. Quito quiere organización, no quiere caos. Quito no tiene, yo siento que es como parches, que se hace todo al momento, coyunturalmente, sin una planificación. Leo esta noticia y dice que se ha comprado colectores, que se ha comprado una flota de recolectores de equipos sin estudios técnicos. Es decir, todo se hace sin ningún estudio de largo plazo, sin medidas y planificación, y eso tenemos que combatirlo. Por eso el Ecuador, el Pichincha, el Guayas, el Quito, el Guayaquil del 2030 es pensando en eso. ¿Hacia dónde queremos proyectarnos? Si vamos hacia un cambio de energía, por ejemplo, ya no vamos a utilizar petróleo, ¿por qué no empezamos a comprar buses eléctricos? Todo eléctrico. ¿Por qué no empezamos a importar carros eléctricos y dejamos de usar gasolina? Porque el tratado el de París dice que en el 2040 no vamos a utilizar petróleo. Entonces, ¿por qué no empezamos a estimular la compra de vehículos eléctricos? ¿Por qué no empezamos a incentivar y motivar a que compremos buses eléctricos? Para que lleguemos al 2030, al 2040, sin vehículos que sean, que utilicen gasolina y que utilicen diésel. Entonces, tenemos que tener una planificación. Ahora, este tema de... ya que ese es un ejemplo solamente de este proyecto 2030 o 2030, pero de hecho, bueno, hablas de futuro, pero ya está aquícito a 12 años, ¿no? Así es. No es tan futuro. Es el futuro cercano. Es el futuro muy cercano. Pero es que ni siquiera hay gente que no planifica ni a 5 años, o sea, es terrible, o hace planificaciones que no las cumple. Claro, eso es lo malo, ¿no? ¿Verdad? Ese es el punto, porque de hecho el país ha tenido un montón de planes que no sirven de nada si no se cumplen. Claro, yo me acuerdo en el 95 participaron, estoy hablando como dinosaurio, se participó muchos sectores en el Ecuador 2025. Sí, estamos a puertas del 2025, nada de lo que se hizo se ha cumplido. Nada. Entonces, de hecho, ¿no es inútil este esfuerzo? Pero ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, en el caso de Quito y el país necesita ejecutores. Bombita, en el 72 planificó construir las hidroeléctricas. Uh-huh. Y no se hicieron. Y se hicieron recién. Entonces, este país necesita ejecutores. Necesita gente que pueda ejecutar. Quito necesita ejecutores. Pero no ladrones, ¿no? Digamos, ejecutores, por pero supuesto, que no se roben la plata. Pues. Por supuesto. Pero es que aquí... Sí, porque, o sea, pero es que el sinónimo de ejecutor no significa ladrón. Y ahorita el sinónimo de ejecutor aquí es ladrón, pues. Claro. Aquí el gobierno anterior tenemos un ejemplo clarito de eso, ¿no? Entonces... Ahorita lo que necesitamos nosotros son ejecutores. Vemos un alcalde como este que llega y se pasa 6 meses planeando a ver qué hace y después recién empieza a hacer las obras. Y al apuro compra una flota de maceo de la cual ya no está funcionando un buen porcentaje de ella. Tiene problemas para negociar con el sindicato de maceo. Aparentemente, según lo que dicen algunos de sus concejales, le hacen ellos mismos, los sindicatos, boicot porque no logra llegar a un acuerdo con ellos. Esa flota que es nueva, apenas tiene 2 años, ya tiene problemas del 42% de esa flota, no funciona. Hay un problema grave de la basura en Quito como no ha habido hace años. Es decir, hay problemas en el colector. Hace 6 meses ya se anunció que había... El problema que hubo, ese derrumbe tremendo que nos dejó a Quito sin agua en medio de las fiestas. El troje, sí. El troje. Entonces, hay problemas diversos en Quito y esto es una manifiesta demostración de que tenemos falta de ejecutores. La planificación no sirve si tú no tienes buenos ejecutores. No necesitamos solamente planificadores, sino ejecutores. Y eso es lo que estamos demandando de Quito. Estamos demandando que ahora... el alcalde
por ejemplo, en impuestos, nos hacen ahora pagar 3 veces más a los quiteños en vez de exigir 4 veces más a sus funcionarios, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que una negligencia terrible en el manejo de la ciudad. Pero, por ejemplo, organizaciones políticas como Democracia, así más allá del tema de expresarse, ¿cómo podrían actuar respecto a estos hechos muy concretos que son los que preocupan muchísimo a las personas? Bueno, yo creo que ahora ya estamos por suerte, en el último año de la alcaldía de Rodas. ¿Van a dejar que entonces termine su periodo en paz? Bueno, yo creo que hay que en este momento ya prepararse más bien para las elecciones seccionales. Y hay que proponer desde Democracia sí candidatos que puedan reemplazar al alcalde Rodas. Creo que tenemos que ser conscientes de que esta alcaldía deja muchas cosas pendientes para Quito y que deja en deuda a la ciudad de Quito, debiendo mucho a Quito. Lo único que hay es un metro que ya lo dejaron prácticamente, lo cogió a mesa servida, y hay otras obras que realmente no hay obras, no hay muchas obras. Pero entonces, Quito votó por Rodas. No, yo no creo que Quito votó por Rodas. No, perdóname. votó por Rodas. Votó en contra de. A ver. O sea, Nosotros votamos por Rodas. Por Rodas, en contra de. Es culpa de los quiteños. Sí, pero ¿en contra de quién votaron? Se votó. Ya. O sea, yo creo que... No nos engañemos, nosotros dimos el voto. Sí, pero en el contra de alcalde quién. que está ahí puesto es puesto por los quiteños. No, pues, no vino un marciano y lo lo pusimos los quiteños. Pero yo creo que fue Ahora, un voto rechazo. Sí, o sea, y mañana vamos a votar en contra de Rodas por cualquier otro. O sea, digamos, ¿cómo salimos de este círculo perverso, Andrés? Bueno, eligiendo a las personas correctas. Yo creo que, mira, Rodas cayó en una coyuntura interesante. Yo creo que en ese momento había un hartazgo del correísmo, había un hartazgo del alcalde Barrera, y Rodas representaba la única opción. Y yo creo que la gente votó en contra de. No, yo creo que ahí hay una equivocación en el análisis si piensas que la gente votó porque creía que Rodas era la mejor, era la opción perfecta. No. Yo creo que ahí no hay que confundirse. La gente lo sabe muy bien y tú lo sabes también porque te estás hasta sonriendo con el tema. Entonces... Estamos en vivo en televisión, así es que no podemos engañarnos. Pues, te estás hasta sonriendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces... yo creo que ahí fue muy claro. La gente votó en contra de. Sí, pero no hay que evadir la responsabilidad tampoco. O sea, yo creo que... Bueno, yo no voté por Rodas. De hecho, había otros candidatos también. Yo no voté por Rodas, así que no tengo esa... Ahora esa bien, ¿qué carga se va a de proponer respecto culpabilidades? a esta visión para empatar la planificación 2030 que ustedes están empujando con los hechos concretos de la política? Yo te que digo, es elegir candidatos, concejales. Fíjate qué pasa. Quito era la carita de Dios, sigue siendo la carita de Dios, pero nosotros siempre fuimos la ciudad referente del país, donde todo el mundo quería venir, y de repente nos vemos relegados. Quito tenemos el casco colonial más importante de América Latina, tenemos la mitad del mundo, pero nos hemos quedado, y vemos cómo otras ciudades de repente han ganado protagonismo construyendo cosas, haciendo cosas. Por ejemplo, en Guayaquil se ha hecho La Pela, se ha hecho el Malecón, se ha hecho el Parque Histórico, se ha hecho el Cerro Santana, se ha readecuado el Cerro Santana, se ha hecho los malecones del Estero Salado, se ha hecho Samanes, se ha hecho el Tornillo, se ha hecho el Puerto Santana. Es decir, se ha hecho un montón de infraestructura que llama al turismo. ¿En Quito qué se ha hecho? Nada. ¿En Quito? ¿El metro? ¿Qué metro? No, O sea, obviamente no lo vas a hacer pasado mañana. No, perdóname, pero ahí eso está la obra. es una obra turística. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho para atraer a la gente para que venga a visitar Quito? Nada. Hay un parque bicentenario que es una vergüenza. El parque el parque metropolitano del sur es otra vergüenza. ¿Qué se ha hecho en Quito? Por favor, no hay nada. Debería haberse peatonizado una parte del centro de Quito, recuperado el centro de Quito, no se ha hecho nada. ¿Qué está botado ahí el teleférico?
Votado. Eso sí, admito, es una vergüenza. Está votado. ¿Qué dice Chimbía? Uno llega, uno sube. Miles que suben al teleférico, llega a una desolación. Una desolación. Absoluta, vacío. ¿no? Uno sube a Chimbía y dice, qué bonito. Nada más. Perdido. Nuestros mercados. Que se estés. Es decir, no hay nada. Nosotros tenemos que recuperar Quito, nuestro orgullo, el orgullo de Quito, de ser la capital de los ecuatorianos, la capital de Sudamérica. Es decir, no podemos dejar que Quito caiga en el abandono que está. Y tenemos que recuperar Quito. No solo es un tema de transporte. La gente solo piensa en transporte, en movilidad y en seguridad. Pero es muy importante, pero no es solo eso. Fíjate, nosotros tenemos la movilidad. Lo primero que debemos pensar en movilidad es la movilidad pública. ¿Tú sabías que en cuanto a movilidad nosotros tenemos ahorita 9.5 personas transportándose por metro cuadrado, cuando la técnica internacional dice que sean 4 personas por metro cuadrado? Claro, eso es un desastre, pues. Por eso cuando los chamanes te dicen ahora vaya a hacerse una limpia, le mandan al metro, pues. Le mandan al trole, pues. Porque ahí le hacen una limpia, pues. Es en un metro cuadrado. Claro. Sí, el otro día van me 9 limpiaron personas. el celular ahí. Sí. Ahí te limpian el celular, pues te limpian todo en el celular. Entonces, y por no decir otras cosas, porque las mujeres son sometidas a abusos, acoso, porque es una presión horrible, pues. ¿Por qué? Porque no hay más frecuencias, porque no hay más servicios, porque no hay más buses, etcétera, etcétera. Es decir, es un mal manejo del transporte público y el metro por sí solo no va a solucionar eso. Es decir, es una incapacidad en el manejo del transporte de la ciudad. Por eso yo creo que Rodas ha fracasado totalmente en el manejo de la ciudad. Pero no solo Rodas, los últimos alcaldes de Quito. Es decir, en el año 79, Sixto Durán Ballén construyó unos túneles que cruzaban la ciudad, pero los construyó de 2 carriles cada túnel. 30 años más tarde, un alcalde en Quito construyó unos túneles de 2 carriles. ¿Qué será? ¿Que se disminuyeron los autos? No. ¿Qué fue eso? ¿Falta de visión? ¿Qué pasó? ¿Cómo construyes unos túneles con 2 carriles y 30 años antes los hicieron con 4 carriles? Falta de visión. O sea, increíble. Y ahora quieren hacer una solución Guayasamín con 3 carriles. Perdóname, seguimos con la miopía. Construyen una occidental, se planifica una occidental con 3 carriles por cada lado hace 40 años, 30 años. Muy bien, en esa época. Pero no puede hacer una Simón Bolívar 30 años después con 3 carriles. Debieran haberla hecho de 6, de 5 carriles cada lado, pues. O sea, no tenemos visión, no somos prácticos, no sabemos cómo manejar la ciudad. Es una incapacidad de nuestros alcaldes de manejar esta ciudad. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en Democracia y Pichincha. Hay que transformar esta ciudad, hay que cambiar esta ciudad, totalmente. Estamos con Andrés Valdivieso, director de Pichincha, de Democracia. Sí. Andrés, de hecho sí, está bien. Ustedes plantean, como lo hace todo movimiento político y grupo político, sus propias visiones. Pero ¿de dónde nacen estas visiones? Yo creo que el problema central en el cual la política está separada, divorciada de la gente, es el tema de la participación. La gente tiene, hoy más con las redes sociales, participa, se preocupa, se manifiesta. A veces decimos tonterías en las redes, pero las decimos. Es decir, estamos activados permanentemente, atentos a lo que está pasando. Y la política a veces no toma en cuenta, casi nunca toma en cuenta la visión de las personas, la visión de las personas comunes. O sea, ahorita tú te estás pronunciando sobre el tema de los impuestos, pero ninguna otra fuerza política que tenga su acento fuerte en Quito se ha pronunciado. Es decir, el problema del aumento de haber triplicado prácticamente el impuesto a partir de la sobrevaloración o la valoración reformada de los predios.
es eso. O sea, parece que los políticos están fuera del planeta y no están viendo lo que piensa la gente y de lo que pasa con la gente. Puede ser porque yo vengo de sectores ciudadanos también. Acuérdate que en el 2015 yo estaba en la bronca ciudadana desde la Asamblea de Quito. Yo coordinaba la Asamblea de Quito, autoconvocada de Quito. Y a mí se me duele y me molesta. Y yo invito a la gente que ama la ciudad que se una. Y he aceptado el reto de la Dirección Provincial de Pichincha Democracia, sí, justamente por eso, porque yo creo que hay mucho que hacer en Pichincha, en la ciudad, y le pido a la gente que ama la ciudad, que ama Pichincha, que se una y que nos unamos para denunciar y para proponer y para ejecutar cosas por esta ciudad, por esta provincia. Por ejemplo, otro tema interesante es, aquí hay barrios. Yo recorro ahora la ciudad y la provincia y hay barrios enteros que no tienen servicios básicos. Hay, sobre pretexto de que no son barrios legalizados, el municipio no les da servicios básicos. Y hay barrios que no están legalizados, pero que tienen 30, 40 años y que no tienen servicios. Es decir, increíble. O sea, ahora con Navidad fuimos a compartir un momento con gente cerca de las laderas del Pichincha y tenías que subir a pie, llenándote los pies de barro, porque no había carreteras. Y yo decía, ¿cómo salen estos niños de la escuela todos los días? ¿Cómo salen? Mojándose los pies. ¿Cómo llegarán a sus escuelas? ¡Qué terrible! ¿Y el municipio? Bien, gracias. ¿De quién se preocupa? Si las calles de Quito, las calles principales de Quito parecen cráteres, pues. Si de los cráteres parece que salen canguiles. O sea, es terrible. O sea, es terrible. Qué mala gente. O sea, perdóname, pero es que es terrible. Está lleno, adherir a la campaña Adopta un Bache como está. O sea, es que es terrible. Los cráteres de Quito, pues, hay más cráteres que en Marte. O sea, es terrible, pues, estamos llenos de cráteres. Imagínate en las laderas del Pichincha, ¿cómo está eso? De acuerdo. Estamos terminando con Andrés Valdivieso. Andrés, más allá de la queja, más allá de la correcta queja. Te estoy dando quejas y te estoy dando propuestas. Más allá del diagnóstico, más que queja del diagnóstico. Y diagnóstico y propuestas. Porque no me quiero quedar solamente... ¿Cómo generar, digamos, una participación ciudadana que sea comprometida con la ciudad, con su ciudad? Porque esta es nuestra casa. Así es. No, cuando yo, y perdón el ejemplo, cuando yo veo gente que escupe en la vereda, le digo, ¿y usted escupe en la sala de su casa también? ¿Lo hace? O sea... O bota chicles. Sí. O bota el chicle o y le pega debajo. ¿Y lo hace en su casa? ¿Hace eso? Coge la basura y bota en la calle. ¿Usted coge el tarro de leche que ha terminado y lo bota en medio de la sala de su casa? O sea, que el momento que comprendamos que Quito es nuestra casa, puertas para afuera, no puertas para afuera, para adentro, estamos caminando. ¿Cómo hacer que la gente, que nuestra gente, que nos escucha, se comprometan con la ciudad? Para terminar. Hay que tener conciencia. Hay que amar a Quito, hay que hacer una campaña, tenemos que darnos cuenta que esta es nuestra ciudad. No importa si la gente que vive aquí es o no es de Quito, esta es nuestra ciudad. Aquí vivimos y aquí está la ciudad que acoge a todos los que viven aquí. Y tenemos que cuidarla, tenemos que quererla, tenemos que amarla. Y tenemos que dar soluciones prácticas para esta ciudad y apoyarla. Y tenemos que involucrarnos todos. Y para eso estamos de aquí, para dar propuestas, pero también para decirle que no podemos seguir permitiendo que cosas como estas, si nos están viendo aquí en la televisión, que se vea, el 42% de la flota que recoge la basura de Quito está sin funcionar. Esto es inaceptable, que no se tomen los correctivos necesarios. ¿Cómo podemos aguantar esto, quiteños? Esto es inaceptable. Muy bien, gracias a Andrés Valdivieso, director de Democracia Sí, aquí en Pichincha. Volvemos. Y en Radio Sucesos tenemos el gusto de tener aquí a la doctora Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, recién electa para el cargo. ¿Cómo se siente? Bienvenida, buenos días, Ana. Bueno. El gran debut de la consulta popular, ¿cómo se siente? Buenos días, Juan Carlos, buenos días a quienes nos escuchan. Siempre un gusto poder compartir este espacio. Sí, pues
estamos con una tarea fuerte, una tarea de muchísima responsabilidad para con el país, como es la consulta y el referéndum 2018. En cómo me siento, pues me siento de lo mejor, sabiendo que estamos acorde a lo que el país necesita, estamos cumpliendo con todos los compromisos que hemos planificado, con un trabajo a un ritmo muy ágil, pero pues respondiendo según lo que se ha previsto. Hoy justo a las 10 hay una rueda de prensa para hablar sobre, digamos, mostrar ya el avance en el tema de las papeletas. ¿Cómo va el sistema? Bueno, del reporte que nos han presentado hasta la semana anterior, va avanzando acorde a lo que se había previsto, ¿no? Tenemos ya la impresión total, un 100% de las papeletas y de los certificados de votación. Está el 57% de papeletas impresas y ahora pues lo corroboraremos con esta visita. De igual manera está el 100% de los credenciales para que puedan sufragar las Fuerzas Armadas, Policía Nacional en servicio activo. Y de igual manera está el 100% de la impresión del cartel identificativo de cada una de las juntas receptoras del voto, esto como documentos electorales. De igual manera nosotros damos un diploma a los chicos que por primera vez ejercen su derecho al voto y está en un 100% ya impreso estos diplomas. ¿Cómo va a ser eso? Ellos ya saben, obviamente, las personas que están en las mesas ya saben quiénes son las personas que votan por primera vez. Sí, nosotros tenemos una serie de iniciativas que lo que propenden es motivar al ciudadano a que pueda ejercer este derecho y que justamente para los chicos que están entre los 16 y 18 años sientan esta responsabilidad para con el país. Obviamente el dar un diploma es solamente una muestra, pero hay una serie de elementos que nosotros hemos desarrollado para motivar al ciudadano a que pueda ejercer este derecho, sabiendo que no en todos los países se garantiza esta posibilidad de consultar al pueblo ecuatoriano preguntas que son vitales para la sociedad en su conjunto, preguntas de las cuales depende muchísimo cómo nos articulamos como sociedad, qué es lo que opinamos, independientemente de la tesis que sea a favor del sí o a favor del no, pero que lo hagamos con la convicción del caso. Ustedes estarán con investigaciones y estudios de campo sobre el tema. ¿Cómo está el grado de conocimiento de las personas sobre los contenidos de las preguntas? Le pregunto esto porque, digamos, mucha gente nos conversa que no saben, no tienen idea. A veces nos decía aquí una persona invitada anteriormente que ni siquiera saben que va a haber consulta. Es decir, no sé si falta fuerza o tienen previsto una campaña pedagógica más explicativa, más informativa sobre la consulta popular. Sí, efectivamente, la semana anterior tuve acceso a algún tipo de sondeos que habían hecho en la ciudad de Quito y efectivamente es lamentable que todavía no hay el conocimiento suficiente respecto al contenido y sobre todo a la ruta jurídica que implica cada una de las preguntas, ¿no? En ese sentido, nosotros a través del Instituto de la Democracia hemos desarrollado una serie de debates, de foros. Aquí en este espacio, además, Telesucesos nos ha abierto las puertas para que podamos auscultar programa a programa qué significa, digamos, el contenido de cada una de estas 7 preguntas. Y en función de ello, pues lo que queremos es que finalmente el ciudadano pueda tomar su decisión sabiendo que, ya sea que está a favor del sí o a favor del no, esta respuesta responde a sus convicciones. Eso es lo más importante. Y que, por supuesto, vaya el domingo 4 de febrero con absoluto conocimiento de las implicaciones de la ruta jurídica que significa estar por el sí o estar por el no. Sabemos que pese a todos estos esfuerzos, depende muchísimo también de cada uno de los ciudadanos cómo asuma este rol, esta responsabilidad para con el país. Nosotros nos encargamos de organizar las elecciones. Sin embargo, está también en el ciudadano el adquirir esta responsabilidad, ¿no? Antanas Mockus decía que uno no nace ciudadano, uno se hace ciudadano al ser tratado como tal, al tener los canales, pero también al momento de asumir con los deberes y las obligaciones. Entonces, en este sentido, como ciudadanos estamos obligados a informarnos debidamente, a conocer el por qué se llegó, digamos, a la necesidad de hacer tal o cual pregunta y cuál es la convicción que finalmente me representa, si estoy a favor del sí o a favor del no. Pues estamos ahora en una plena campaña electoral. Las organizaciones políticas y sociales que se han inscrito también aportan en enorme medida para que el ciudadano pueda informarse y conocer cuál es la tesis que responde a sus convicciones. Estamos con la doctora Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Una pregunta, ¿cuáles son las... quien pueda hacer campaña, ¿no es cierto? Solamente los que están autorizados a hacerlo. O cualquier ciudadano puede hacer campaña por lo que cree. Bueno,
Tenemos 40 organizaciones que Sí. se inscribieron y pueden hacer campaña electoral a través de 4 medios que Como se han sujeto establecido. político, ¿no es cierto? Como sujeto social, en este caso hay organizaciones sociales Sí. y políticas. Pero esto no quita la oportunidad, digamos, de que en uso de su libertad, durante este mes de campaña que termina el 1 de febrero, cualquier ciudadano puede declarar y hacer su proselitismo a través, por ejemplo, de las redes sociales. Sabemos que ahí no podemos nosotros legislar, sabemos que es un medio además en el que ya hemos podido ser testigos de las diferentes tendencias y lo que cada uno opina. Esto es legal, es justo y por supuesto en uso de la libertad todos los ciudadanos en este país podemos pronunciarnos, ya sea si la tesis es del sí o si es del no, independientemente de que, por supuesto, se han inscrito 40 organizaciones políticas que cuentan con un fondo para poder hacer su gasto electoral y que, por supuesto, está administrado por el Consejo Nacional Electoral. Esto es importante que se conozca. Nosotros aprobamos a través del reglamento que el mismo $1.953.989 sea el mismo valor, tanto para quienes estén a favor del sí como para quienes estén a favor del no. Es decir, en términos absolutamente igualitarios, con equidad, para que no haya, digamos, si es 1 o 100 las organizaciones que se presentan, esto en uso de la libertad, cada uno puede pues estar a favor de la tesis que se quiera. Y aquí también hacer una reflexión. Nosotros extendimos el plazo porque teníamos solo organizaciones que estaban a favor del sí, y bajo un principio proelector no es dable que en una jornada democrática pues solamente se pueda mostrar un lado de la medalla. Lo que nos interesa es que hayan organizaciones a favor del sí y a favor del no. Que las unas sean menos que las otras, pues esto puede ocurrir en una democracia. De nuestra parte, como comentaba, estamos organizando el proceso, estamos dando la oportunidad para que se lo haga en iguales condiciones. Ahora, en estas casi 2 millones, para redondear, de monto que hay para la campaña autorizado, claro, mientras hay muchas organizaciones por el sí, resulta que les va a tocar menos el pedazo de torta, y los que están por el no, que son menos, son 4, les va a tocar casi a $500,000 cada uno. ¿No es eso también una forma de desigualdad? De ninguna manera, es el mismo 1.953.000 para cada organización, para todas las organizaciones, ya sea que estén a favor del sí o a favor del no. Aquí depende mucho de la creatividad que tengan también las organizaciones para de pronto asociarse. O sea, para pueden tener, poner de digamos, acuerdo y asociarse, por supuesto, ¿no? Claro. por supuesto. Nosotros... Eso es muy complicado en el Ecuador, pero bueno, puede puede ser también una oportunidad para ello, y son alrededor de 500 medios de comunicación que se han inscrito ante el Consejo, entre lo que son prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias, para que sea finalmente estas 40 organizaciones sociales y políticas las que decidan si quieren pautar solamente en radio o solamente en televisión o en vallas. Esto de igual manera es un tema facultativo de estas 40 organizaciones. Entonces, más bien nuestro interés siempre fue ser de lo más equitativos y justos para que sea el mismo valor, independientemente de si se presenta 1 o 100. Pero esto, obviamente, en una democracia puede suceder, y por eso es que ahí es en donde se puede construir en esa diversidad. ¿Quiénes están por el no? ¿Quiénes están para que la gente sepa, ¿no?, de dónde vienen las posturas contrarias a la consulta? Claro, bueno, tenemos 4 organizaciones sociales que están inscritas por el no. Son la Fundación para el Desarrollo Tecnológico FUDET, el Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana, la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica del Ecuador, FEDELEC, y el Comité de Empresa de los Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL-EP. Son las 4 organizaciones que lograron subsanar algunos temas de requisitos en algún caso y finalmente pues registrarse a favor del no. Ahora, el control del gasto electoral es importante, por eso le hacía la pregunta si es que cualquiera puede hacer campaña, porque voy a poner el caso del expresidente Rafael Correa, que está llevando adelante una campaña por el no. Es más, tuvo ya la inauguración de la campaña. Es público y notorio y evidente que hay una organización política que no está reconocida por el Consejo Nacional Electoral y que no es sujeto ni social ni político, ni se ha inscrito para esta campaña, que está haciendo campaña proselícita con banderas, con todo lo que eso requiere por el no. ¿Esto es legal? ¿Y cómo se controla el gasto de esto? Es decir, ¿de dónde sacan plata? ¿O cómo ustedes confirman cómo el señor Rafael Correa saca plata para su campaña?
por el no. Bueno, aquí hay una fina línea que es complejo de poder discernir qué tanto, digamos, están tomando, en este caso, las organizaciones políticas que están registradas y qué tanto están incurriendo en un excedente que no ha sido planificado con el Consejo Nacional Electoral. El gran problema aquí es que, como no es un problema en términos de hacer una rendición de cuentas, pero también es una capacidad que tienen ahora las organizaciones sociales y, como sabemos, ellos no reciben ningún fondo para poder hacer, por ejemplo, con uso de sus recursos privados, poder hacer promoción electoral. Entonces, es complejo, este momento no hemos tenido un reglamento que diga cómo actuar frente a terceros actores, que no son las 16 organizaciones políticas que reciben fondo para su gasto de promoción en general. Y, por supuesto, en este caso, el 1.953.000 que se da a las organizaciones que estén por el sí o por el no, no es que se les da en efectivo, sino se lo hace a través de los medios de comunicación, entonces no es que ellos reciben dinero. Pero no es menos cierto también que las personas durante este mes podemos hacer como ciudadanos la campaña y poder estar a favor de la tesis que nos convenga, por supuesto con fondos privados también. Como le digo, a través de las redes sociales estamos viendo que hay muchas posturas que dan cuenta de qué representa sus intereses y obviamente están en uso de su libertad, eso no cae en la ilegalidad. Ya, pero no hay como controlar el gasto porque claro, también por el sí están haciendo campañas sujetos políticos que no están inscritos, pero no hay cómo controlar porque mañana viene alguien y te mete un montón de plata, ¿sí? Para hacer campaña y nadie sabe de dónde sale esa plata. Claro, el problema ahí es que en este caso, si es que la organización política, en este caso Alianza País, se inscribió para hacer campaña por el sí y resulta que hay actores que pertenecen o pertenecieron a esta organización y lo hacen por el no, no hay forma de que nosotros podamos tener un mecanismo que diga directamente de dónde se devenga ese dinero, ¿no? Porque ahí, eso le digo, ahí hay una fina línea entre la que no tenemos claro, por ejemplo, un reglamento sobre el cual podemos ejecutar o saber a dónde se puede finalmente decir está ocupando de este o de otro dinero. Es complejo, no es un tema que lo hayamos reglamentado y también al ser un tema de consulta, sí nos interesa que estén abiertas las posturas y que por supuesto los argumentos se den a conocer durante este mes de campaña. Ahora, si lo hacen con recursos privados y pues obviamente esta es la etapa del proselitismo, eso es legal. No hay un tema que tampoco se contraponga con los intereses finalmente ciudadanos, ¿no? Lo que nos interesa es que sea una campaña limpia en la que tanto quienes estén a favor del sí como cuanto quienes estén en favor del no tengan igual tiempo, incluso en radio, prensa, televisión, vallas publicitarias, tengan igual forma de ejercer su derecho de expresarse, ¿no? Eso es lo que finalmente nos interesa. Quizá la anterior administración del Consejo Nacional Electoral fue cuestionada por su permisividad frente al gasto electoral o al uso de recursos públicos en la campaña, camionetas, tarimas, funcionarios que participaban en las campañas, gente que era obligada, que eran trabajadores a contrato en el servicio público, obligados a ir a las movilizaciones, etcétera, etcétera. Hoy, ¿cómo se está haciendo para efectivamente impedir que esto vuelva a suceder? Bueno, esto está reglamentado por el Código de la Democracia. Todo el capítulo 3 se refiere justamente al uso y al abuso de lo que pueden ser los fondos de campaña. Sí, y está reglamentado, pero nadie vigilaba en su momento, ¿no? Claro, bueno, eso puede caer en una infracción electoral. Un funcionario público que en un espacio, por ejemplo, de rendición de cuentas, haga proselitismo político es un funcionario que eventualmente podría ser sancionado. Como ciudadanos todos podemos tener nuestra posición. El problema es que haciendo uso de los recursos públicos se pueda incurrir en campaña electoral y eso por supuesto que es un tema de infracción electoral. Por ejemplo, recuerdo que la convención de Alianza País fue transmitida en directo por los medios públicos, financiado con nuestros recursos. Eso fue una infracción electoral que no se sancionó. Bueno, tendremos que ver finalmente la unidad de fiscalización que reporta finalmente. ¿Allá hay un informe sobre eso o no todavía? Sí, bueno, respecto a la anterior gestión no tenemos un informe y obviamente en este momento estamos en otra gestión, pero respecto a este momento y a esta consulta y referéndum 2018 es la unidad de fiscalización quien tiene previsto pues algunas medidas de monitoreo y seguimiento para saber si es que efectivamente se puede incurrir en infracciones electorales durante la campaña. ¿Cuál es el papel de los consejeros del Consejo Nacional Electoral en la campaña en sí misma? ¿Cómo se reparten las responsabilidades? ¿Cómo es el sistema?
Bueno, en este gobierno en particular se trata de un cogobierno, esta suerte de cuerpo colegiado, estamos pendientes de todas las actividades, tenemos algún tipo de responsabilidades dependiendo de la temática y pues como le comentaba, es un trabajo que estamos 100%, incluso con jornadas de trabajo que no son extenuantes, pero que a la final lo que hacen es saber que estamos valorados. Los 5 consejeros tomamos decisiones en los temas vitales, ¿no? Y en esta gestión en particular, pues esta suerte de cogestión, de poder discernir y poder evaluar previamente cualquier decisión es tomada en conjunto. ¿Qué previsiones se tomarán de seguridad electrónica, digital respecto al conteo? Le pregunto esto porque la campaña anterior, precisamente un problema de conteo al final, en la segunda vuelta, hizo levantar serias dudas sobre se había apagado el sistema, se prendió después, hubo un apagón de unos 20, 30 minutos y aparentemente se cambiaron las cifras, etcétera, etcétera. De hecho, no sé si ya se hizo una auditoría sobre eso, pero para impedir de alguna manera cualquier suspicacia en estas elecciones, en esta consulta que usted mismo dice es vital y cualquier duda puede generar una deslegitimación política, ¿no? ¿Cuáles son las previsiones que se han tomado? Sí, bueno, es un tema particular. El hacer un escrutinio de una consulta y referéndum es completamente diferente a la votación por uno u otro candidato, ¿no? Y eso hay que tener como referente. De las estadísticas que tenemos en el 2011, pues la jornada como tal implica mayores esfuerzos, además se presta para mayores confusiones al momento del escrutinio, entonces todos estos elementos los hemos puesto ahí sobre la mesa y hay que trabajarlos. Es necesario que sepamos que no queremos especular y decir vamos a dar los primeros resultados en la primera hora. No, eso sería especular más de la cuenta y nuestro afán es más bien que podemos dar la información lo antes posible, sin embargo, sabiendo que pueden haber temas ahí que sean que ameriten una corrección, que de pronto de igual manera se pueda ver con todo el tiempo del caso que estos escrutinios han sido llevados con la corrección del caso y cumpliendo todos los parámetros que se tenían previsto. Entonces, no queremos especular respecto a una hora en particular, saber que de pronto a la medianoche de ese día 4 de febrero podríamos contar con una información aproximada y preliminar, sabiendo que tenemos un sistema de transmisión de resultados. Esto puede ser posible. Sin embargo, sabemos que el código nos da hasta 10 días para poder presentar los resultados oficiales y en base a ello trabajaremos para que esta información sea fidedigna, no amerite luego un tema de reconteo que le cuesta al país finalmente y que hagamos las cosas, digamos, a conciencia y bien. Este sistema de transmisión de resultados funciona, hemos hecho las pruebas necesarias, haremos de igual manera 2 simulacros, el 21 de enero y el 28 de enero, para saber que está funcionando a la perfección y que, pues, por supuesto, en ningún caso caeremos en esto de la plataforma que puede quedarse sin transmitir la información. Y esto porque, obviamente, el meollo del tema es este sistema de transmisión de resultados. Es decir, es toda una conexión que está, que hemos hecho las pruebas necesarias y que las verificaremos con el simulacro, pero que lo que persigue es precisamente que estos resultados que se transmiten sean fidedignos y que cuenten con todos los elementos que siguen anteriores, ¿no? Porque sabemos que las mesas están integradas en su mayoría por estudiantes universitarios, que ellos pasen una información real. Luego tenemos un supervisor, que este supervisor escanee las actas y que pueda con esa información pues empezar a contabilizarse. De igual manera sabemos que hay los representantes suficientes para que puedan estar en las 35,000 juntas receptoras del voto, delegados de las organizaciones sociales y políticas, que en esta ocasión son 40, es decir, vamos a tener al menos a un delegado de organización política y social que puede tomar una fotografía y que puede compartir, y eso nos ayuda también a cotejar la información que nosotros como consejo y que la ciudadanía pues también puede aportar en esta jornada. Estamos con la doctora Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Doctora, mucha gente, bueno, no mucha, pero alguna gente sale de viaje y le toca estar ausente. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer previamente sabiendo que ya tiene programado un viaje y no va a votar el 4 de febrero? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, el pasaporte es la prueba directa para saber que la persona efectivamente salió del país, claro, pueden haber calamidades domésticas que también, si son justificadas, sí, temas médicos y esto pueden pues justificarse. Sin embargo,
por un ejercicio cívico, democrático de la ciudadanía, no somos muy, somos bastante severos y en casos de extremos es que se puede justificar una ausencia el día de las elecciones. Sabemos que la multa es alta en el caso de las personas que no acuden el domingo 4 de febrero y más alta aún cuando se trata de personas miembros que integran la Junta y que no pueden asistir. Entonces, solo en casos de extremos, como le digo, el caso de que se pruebe con el pasaporte que se estuvo fuera del país, se puede ser uno de los temas, de lo que se pueda justificar que una persona no ha podido ejercer su derecho al sufragio. Pero en la mayoría de los casos, pues por supuesto nosotros más bien invitamos cordialmente para que la ciudadanía pueda acceder, pueda garantizar su derecho al sufragio. Nosotros como Consejo Nacional Electoral motivamos a todos los sectores, incluso a los tradicionalmente invisibilizados, excluidos, incluso para las personas para quienes tienen su derecho al voto facultativo, hacemos nuestros esfuerzos para garantizar llevando juntas móviles. En el caso de las personas que disponen de todas sus facultades para acceder a su voto y poder acudir a las urnas, pues aspiramos que lo hagan con el civismo del caso. Y en el tema de todas las medidas inclusivas que hemos desarrollado, sí es importante compartir con la ciudadanía que por esta ocasión nosotros estamos ampliando el derecho al voto de las personas de los geriátricos. Iniciamos la jornada anterior electoral con geriátricos en Pichincha, ahora lo haremos en Guayaquil, en Cuenca, para que las personas de la tercera edad que quieren votar y que no lo pueden hacer por temas logísticos, se estén garantizando con nuestras juntas móviles que visitan sus centros geriátricos. De igual manera, este año nosotros inauguraremos el voto en los centros de adolescentes infractores. Si bien en Ecuador garantizamos el derecho a las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, ahora nos estamos extendiendo también para los adolescentes infractores, ¿no? Para quienes desde los 16 años es un derecho al voto facultativamente, pero ahora lo extendemos y sabemos que hay en estos centros también adolescentes que han cumplido su condena y que ya lograron la mayoría de edad, entonces en ese caso nosotros garantizamos que puedan ejercer este derecho. De igual manera, tenemos el sistema de voto en casa para las personas que tienen una discapacidad mayor del 75% y en este año son alrededor de 750 las personas a quienes les visitaremos en su domicilio. De igual manera, las cerca de 35,000 personas con discapacidad en el país tienen su derecho al voto en la mesa de atención preferente. Es decir, todas estas medidas inclusivas lo que buscan finalmente es que pueda garantizarse que el derecho al voto para todos los ciudadanos en este país es igual. O sea, el voto mío, el voto de Juan, Pedro, María, es el mismo voto que equivale el mismo derecho a poder garantizar que su voz sea escuchada. Entonces, hacemos una serie de esfuerzos para los sectores tradicionalmente excluidos. Dentro de esto, pues también tenemos alrededor de 700 nuevas personas LGBTI que pudieron hacer su cambio de género en la cédula. 700 personas, sí, ¿ya? Sí, y esto es una cifra que ha crecido gradualmente. Sí. En mucha medida desde las elecciones pasadas ahora. ¿Y de hombre a mujer o mujer a hombre? ¿Cómo está eso? No tengo este momento el dato exacto, pero en su mayoría son hombres que se han cambiado al género femenino. O sea, quieren mejorar, dicen a los... Sí, en uso de su libertad, pues las personas... Quieren superarse. Las personas en el país de la población LGBTI que por una sola vez en la vida deseen cambiar su género en la cédula, pueden hacerlo con un testigo, se acercan a las oficinas del registro civil. Aquí también hay que reconocer que el registro civil ha sido de lo más abierto a que se pueda garantizar que en más provincias podamos tener este sistema, porque no es en todas las 24 provincias, pero sí en Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Cuenca. Sí, si no estoy mal. Y pueden acercarse a las oficinas del registro civil y hacer un cambio de género en su cédula. ¿Esto qué hace? Que finalmente el domingo 4 de febrero las personas puedan votar ya sea en la fila de hombres o en la de mujeres en donde siempre quisieron pertenecer. Porque resulta que en el pasado muchas personas de la población LGBTI se privaban de ejercer su derecho, preferían pagar la multa a estar siendo objeto de vejámenes o de algún tipo de discriminación. El Consejo Nacional Electoral asumió este tema con toda la sensibilidad del caso y iniciamos una campaña primero casa adentro, sensibilizándonos frente al tema, estableciendo protocolos y pues también de manera ya concreta con el registro civil tuvimos algunos esfuerzos para que se pueda garantizar que hoy por hoy tengamos cerca de 700 personas que han realizado este cambio de género en su cédula y que pueden ejercer este derecho sin ningún tipo de discriminación.
Qué interesante lo que nos cuenta, doctora, porque eso implica un camino hacia la igualdad. De eso se hacia trata. la igualdad de derechos, ¿no? De eso se trata. Sobre todo una sociedad se ve a sí misma como más civilizada en cuanto más derechos a las minorías da. Así Ahora es. bien, ese es un proceso que entiendo va a seguir supongo que ya para las elecciones, que ya son a puertas las elecciones para gobiernos seccionales. Sí. Este proceso, ¿cómo se va a impulsar para que la ciudadanía o se hará una campaña especial para que la ciudadanía se sensibilice y rompa los prejuicios, porque eso es lo que tenemos respecto a este tema? Sí, efectivamente es un trabajo que no ha sido sencillo. Las primeras iniciativas que hemos tenido han tenido de pronto detractores también, que obviamente una democracia es normal, pero poco a poco yo creo que la gente va aprendiendo más, informándose más, y en la medida en la que hay ciudadanos informados podemos pensar que hay ciudadanos empoderados que puedan garantizar ese derecho para que todos podamos participar sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de prejuicios. Y creo que lo mejor es, antes que hablar en el discurso, con las acciones concretas. Creo que el hecho de contar ahora con 700 personas con un cambio de género es una acción concreta que lo que hace es, en la práctica, garantizar que las personas puedan votar. Otro tema concreto, pues dentro de nuestros miembros de las juntas provinciales electorales hay personas de la población LGBTI. Digamos, nos enorgullece saber que esta población ha sido tomada en cuenta para diferentes procesos, no solo de capacitación, sino también el momento ya de integrar un tema tan importante como es poder tener la política a nivel local, como lo son nuestras juntas. Pues hay personas de la población LGBTI. Hemos tenido varios espacios para poder conocer un poco más, para poder saber cuáles son los protocolos que debemos establecer de tal manera que se garantice una plena igualdad. ¿Cuáles son los problemas principales en este tema que se enfrentaron, incluso cuando usted menciona Casa Adentro? Así es. ¿Y cuáles creen son los problemas que constarán en los protocolos, digamos, en las soluciones que tienen que ver con este tema en particular? Claro, un tema que a mí al menos me llegó muchísimo es esto de que la discriminación empieza por lo visual. O sea, uno puede discriminar por la sola forma en la que escanea al otro y ya le está diciendo: soy un ciudadano de primera categoría y el otro es de segunda, por la razón que sea. Entonces, sí hay que empezar a trabajar mucho más desde los espacios más próximos, desde la familia, los centros educativos, los trabajos, porque estas pequeñas, grandes prácticas recaen justamente en un tema que finalmente se vuelve una discriminación que podría llegar a consecuencias terribles, ¿no? Lamentablemente hoy por hoy estamos viendo que mientras las sociedades en teoría estamos avanzando, desarrollándonos, de otro lado estamos siendo mucho más discriminadores con alguien porque pensamos es diferente. Entonces lo más importante es aprender, conocer del otro, saber esta realidad y saber también que no está marcado por un tema, digamos, que aquí no tiene nada que ver el factor religioso, que de lo que tuvimos de experiencia, por ejemplo, en muchos espacios conversatorios, veíamos que influía enormemente. Y claro, en este tema, como en todos y en una democracia, pues siempre es sano tener puntos de vista diferentes. Veíamos que incluso en lo religioso también habían sacerdotes que estaban a favor o en contra. Digamos, esto dependerá de la lógica con la que se la mire. Y vemos que en todas las sociedades, no solamente la nuestra, pero en todas las sociedades se tiende siempre a tener estereotipos, ¿no? De poner lo bueno en este lugar, lo malo está acá, satanizar estos temas, muchas de las veces por falta de conocimiento. Cuando empezamos Casa Adentro, yo tuve igual algunos puntos de vista diferentes en donde me decían: sí, pero hay que tener cuidado porque resulta que pueden haber personas de esta población que vayan a molestar a los jóvenes, que vayan a ser como hay que tener cuidado. A seducirles, sí, digamos, de alguna manera. Sí. Yo sí respondí y decía: ¿ustedes han visto los índices más bien de secretarias que son seducidas por sus jefes? Esos son índices reales, porque lo otro está un poco en la mente y como que no hay pruebas que den cuenta de estas aseveraciones. Entonces, sí me ha tocado igual como confrontar estos paradigmas, estas taras mentales, como yo le denomino, y pensar que finalmente los límites están solamente en la cabeza. O sea, no, los límites los pone uno, los límites están solamente en la medida en la que uno puede estar llenándose de todas estas
viejas formas de pensar que hay ciudadanos de primera y de segunda. En una democracia, y si nosotros como Consejo Nacional Electoral estamos abocados, no como un tema de pronto facultativo, sino es obligatorio para nosotros el garantizar que todas las personas en una sociedad puedan participar de igual manera. Y lo que resultaba es que las personas de la población LGBTI no podían siquiera acceder a su derecho o eran mal vistos desde la forma en la que estaban maltratados desde lo visual. Entonces tuvimos que igual capacitar a policías, fuerzas armadas, a personas que integran las juntas receptoras del voto para que se establezcan pues medidas y se sepa que en ningún caso el Consejo va a permitir, sino que vamos a sancionar a cualquier forma de discriminación. Y esto se va a aplicar por vez primera. En las jornadas anteriores se aplicó, tuvimos ya protocolos, como le comento, ampliamos se aplicó el tema. para iniciar como proyectos pilotos. Así es. Ahora ya está como naturalizado, normalizado. Nos encantaría pensar que se normalice, pero este es un tema en el que todavía siguen habiendo, sobre todo, sociedades que discriminan mucho más que otras. Y todavía el trabajo como Consejo Nacional Electoral no ha terminado, nos corresponde profundizar mucho más del tema. Publicamos también un libro que tuvo como hilo conductor pues todo este tema de la población LGBTI, su derecho a participar. Entonces todavía faltan algunos otros elementos para decir que hemos avanzado en ese tema. Yo creo que ha sido más bien un pequeño granito de arena que aporta en un tema tan sensible como es el de la población, la discriminación con la población LGBTI. Muchas gracias a la doctora Ana Marcela Paredes por estar con nosotros. Una pregunta final, doctora, como una reflexión. Es el tema ¿a qué cree usted se deba que la gente no conozca el contenido todavía de las preguntas? Desidia, falta de acceso a medios de información, que ahora en la tecnología actual sería casi imposible, o una falta de preocupación tanto de actores políticos como de sociales y el propio Consejo Electoral para difundir con mucha fuerza el contenido de las preguntas. Bueno, sí vemos que en el ambiente hay algo de apatía para con el tema político en general, y yo creo que ahí todos podemos sumar, todos podemos poner nuestro grano de arena para que se pueda desde la primera persona empezar pues a ahondar mucho más en la cosa pública, en la red pública que nos compromete a todos. Yo creo que tanto medios de comunicación como los propios ciudadanos juegan un papel importantísimo en empoderarse del tema, en saber lo que significa cada una de estas 7 preguntas y, por supuesto, llegar al día 4 de febrero ya con el conocimiento absoluto. Obviamente, idílicamente podríamos decir que en este proceso de participación todos deberíamos estar abocados. Sabemos que estos índices de participación son graduales, no todos los ciudadanos tienen de pronto este interés de estar en lo público, pero yo aquí sí quisiera hacer un llamado cordial para que en la medida en la que podamos ser parte del proceso, comprometernos más y de pronto dar esta forma de solución, es la medida más coherente para ser un verdadero ciudadano que no se queja únicamente de lo que está pasando allá afuera, sino una persona que se compromete y en función de ese compromiso puede decir si efectivamente su aporte contribuye al deber ser, ¿no? A lo que finalmente aspira como sociedad. Entonces es importante que los ciudadanos se comprometan, que conozcan el contenido de estas preguntas y que en caso de que tengan dudas, pues recurran a los mecanismos adecuados. Tenemos ahora la facilidad de tener medios digitales que nos responden casi todo. San Google sabe casi todo. Entonces depende mucho del ciudadano cómo se involucra en el quehacer social. Yo creo que es importante que se sienta parte, que cualquier punto de vista, sugerencia, el Consejo Nacional Electoral tiene las puertas abiertas a través de los propios medios. Yo he recibido tantos comentarios, puntos de vista, sugerencias, y pues las puertas seguirán abiertas para cualquier forma de avanzar, ¿no? Siempre hemos estado más bien pendientes de que lo que estamos haciendo responda a las justas aspiraciones de la ciudadanía. Muchas gracias a la doctora Ana Marcela Paredes por estar con nosotros.